Muy buenos días, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, al quinto año de secundaria, a la materia de educación cristiana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos jóvenes. Para mí siempre será un gusto el poder estar con ustedes en esta mañana, compartiendo estas breves enseñanzas y sabemos que Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Para empezar, quiero que podamos leer el libro de Efesios capítulo 4 versículo 2. El libro de Efesios 4 2. Y me gustaría que usted tenga su Biblia a su lado para que usted pueda buscar y podamos leer este versículo para poder meditar en él. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Una vez más vamos a la lectura. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Esa fue la recomendación del apóstol Pablo en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra vida, en cuanto al desarrollo diario. ¿Qué debemos aprender? ¿Aprender a qué? A soportarnos los unos a los otros. ¿Y cómo debe darse este soportarnos? Pablo dice, con toda humildad y con toda mansedumbre, con tranquilidad, con paciencia. Las personas no son como nosotros. Muchas veces nosotros quisiéramos que todos reaccionaran de la forma como nosotros somos, que hagan las cosas inmediatamente, que entiendan, comprendan las cosas prontamente, que nosotros podamos breve aprender algo o hacer algo, pero no todos reaccionan de esa misma manera. Hay personas que lo hacen más rápido que otras y muchas veces nos enojamos por ello, nos sentimos mal y decimos, pero ¿por qué esta persona no es como yo? Pues no somos únicos. Dios nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho únicos y dentro de ello nos ha hecho de la manera como nosotros somos. Dentro de ella Dios nos ha dado la forma de ser de cada uno de nosotros. Así que usted puede estar molesto porque las personas no son como usted y la otra persona también va a estar molesta porque usted no es como los demás. ¿Por qué? Porque somos únicos, somos diferentes, somos distintos y eso necesitamos entender. ¿Cómo debemos entender? Soportándonos unos a otros. ¿Y cuál es la base? El amor. ¿Cómo se debe construir ese soportarnos? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sabiendo que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Y si usted no tiene paciencia, tiene que pedirle a Dios, Señor, dame paciencia para poder entender a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a los compañeros de clase, a los profesores, a todos. Todos debemos trabajar de esa manera, soportándonos unos a otros en amor. Queridos jóvenes, que Dios les bendiga y que aprendamos a vivir en amor, en armonía, soportándonos unos a otros. El tema de esta mañana tiene que ver con el texto que hemos acabado de leer y el tema es soportándonos unos a otros. Ahora, seguramente preguntaremos, ¿pero qué significa soportarnos? Y aquí vemos, soportándonos, ¿sí? Soportando, soportándonos, ¿sí? Soportándonos unos a otros. ¿Qué significa soportarnos unos a otros? Voy a leerles el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Miren, qué importante este versículo. Dice, soportándonos unos a otros. ¿Y qué más? Perdonándonos. Algo que acompaña al soportarnos, ¿qué será? El perdonarnos, ¿sí? Y esto dice unos a otros. Y si alguien tuviera queja, yo creo que todos tenemos queja acá, ¿verdad?
Todos tenemos quejas y decimos que él es así, es que ella es así, es que mi papá, mi vecino, mi hermana, y siempre tenemos quejas. ¿Qué dice en cuanto a las quejas? De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Cristo nos perdonó sin nada a cambio. Él simplemente nos perdonó y te perdona cuando hay arrepentimiento. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagan ustedes. Perdonen, ¿sí? Y eso es muy importante. Soportando unos a otros en amor, ¿sí? Y qué lindo estos dos versículos, tanto de Efesios que habíamos empezado leyendo y de Colosenses que acabamos de leer, nos habla de esto, soportarnos en amor. Y en esta mañana vamos brevemente a ver qué significa todo lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Cuando nosotros decimos que debemos soportarnos, es andar como es digno de nuestra vocación cristiana, ¿sí? El supremo llamamiento de Dios. Solamente Pablo dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que andemos como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa? Significa que debemos amarnos unos a otros soportándonos. Muy bien, vamos brevemente a ver qué significa soportar. En primer lugar, vamos a ver cuál es el significado. ¿Por qué nos dice que debemos soportarnos? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de soportarnos? ¿Está bien? La palabra castellana, soportarnos, significa ser tolerantes hacia otros. El amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Así dice la palabra de Dios. Y así también habíamos leído en Efesios 4:32, que estaba hablando y nos estaba enseñando que cada uno, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. La base fundamental es el amor, pero ese amor es sufrido, es benigno, ¿sí? Es ser sufrido, es ser benigno, no se irrita, no guardar rencor. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la palabra castellana para soportar? Es ser tolerante, ¿sí? Es ser tolerantes. Pero a veces nosotros nos enojamos mucho que decimos, yo no tolero esto. Sí, está bien, pero debemos, la palabra de Dios nos manda, ¿sí? A hacerlo todo en amor. Es Cuando hablamos de soportarnos, cuando hablamos de tolerarnos, también la palabra nos está diciendo que no ignorar los defectos. Claro que hay defectos. Claro que todos nosotros, y no debemos ignorar los defectos de las personas y reconocer esos defectos. Pablo nos exhorta a ignorarlos. Pablo no nos exhorta a ignorar los defectos de unos con otros. Nos dice que debemos ignorar qué cosa. No dice tampoco que debemos ignorar el pecado, ¿sí? Que debemos soportarnos unos a otros. Pero si es que hay pecado, hay que decirlo, hay que hablar. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 5:21, ¿sí? En Primera de Timoteo 5:21. En Primera de Timoteo 5:21, Pablo nos dice que cada uno de nosotros debemos aprender a soportarnos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué significa eso? No haciendo algo porque a mí me conviene, ¿sí? A veces toleramos a las personas que nos convienen, les tapamos y nos hacemos los que no miramos, pero no es eso, ¿sí? Así que debemos aprender a qué? Debemos aprender a soportarnos no ignorando el pecado. El pecado sí hay que decirlo, no ignorando el pecado. Aguantar conductas desagradables. Tampoco nos está hablando de ello. Cada miembro de la iglesia, de nuestros amigos, tiene su personalidad individual y no es siempre agradable a todos los demás miembros. Y hay cosas que debemos decirlo, debemos decirles, ¿verdad? Así que, en primer lugar, cuando nos habla de que debemos soportar, dice que debemos ser tolerantes. ¿Está bien?
Debemos ser tolerantes. En segundo lugar, soportar a quiénes. ¿A quién debo soportar? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién debo soportar? Y por lo menos Pablo nos indica algunos a quienes debemos soportar. Número uno, a los que no son amables. Siempre vamos a encontrar personas que no son amables con nosotros. A las personas no amables, ¿sí? Uy, qué difícil con ellos, ¿verdad? No amables. Debemos soportar. Y eso es parte de nuestra labor como cristianos. Debemos soportar a los que no son amables. ¿A quién más debemos soportar? Debemos soportar a los débiles, ¿sí? A veces nosotros somos demasiado malos con los débiles. Decimos, no, pero esa persona ya tiene que ser fuerte, tiene que ser así, tiene que ser como yo. No, los fuertes, dice, deben soportar a los débiles. Me gustaría solamente leerles un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 15, versículos el 1 y luego el 7. ¿Está bien? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos de nosotros mismos. ¿Qué dice ahí? Los fuertes. Los fuertes de este texto son los que reconocen su libertad en Cristo con respecto a las cosas mencionadas anteriormente. A los tales Pablo exhorta a no abusar de su libertad, porque hay peligros de poner tropiezo delante de los otros hermanos. Así que Pablo está diciendo, aquellos fuertes soporten a los débiles. Mira lo que dice el versículo número 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para la gloria de Dios. ¿A quién debemos soportar? A los que no son amables en primer lugar, a los débiles, ¿sí? Y Pablo nos habla siempre que debemos ayudar en ese sentido, soportar a los débiles y a los difíciles de soportar, ¿sí? Pablo dice también a los intolerantes, ¿no? ¿A quiénes más debemos soportar? A los difíciles, a los difíciles, difíciles, difíciles de soportar, ¿sí? ¿Qué carrera más dura que nos pone el apóstol Pablo? Nos pone que debemos soportar a aquellas personas difíciles de soportar. ¿Por qué no nos dirá, soporta a tu mejor amigo, que no es tan difícil? No, no, Pablo pone, la Biblia siempre nos pone soportar a las personas que a veces son un poco más difíciles de soportar. Aquellas personas que están llenas de defectos. Mira lo que dice en 1 Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar, a los que son difíciles de soportar. El cristiano debe aprender a soportar al jefe, a los profesores, a todos, ¿sí? A veces nosotros como estudiantes nos toca soportar a quienes más, al- al- a todos los que están, a todos los directivos, a los profesores, a todos, ¿verdad? Soportar. Y no todos son muy suaves, muy tranquilos. Hay algunos que son más difíciles. Y aquí vemos que dice a los difíciles de soportar. Deben soportar ustedes. Mira lo que dice Tito 2. Me gustaría que vean el Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Ah, ¿sí? No, no diría solamente exhorta a los siervos, también diría exhorta a los estudiantes, que no sean respondones. A los hijos, con los padres, que no sean respondones, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 10. No defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ah, qué interesante. ¿A quiénes debo soportar? ¿A quién debo soportar? A los que son no amables, a los débiles, a los
Qué tarea más dura que nos pone el apóstol Pablo, ¿sí? La Biblia nos manda a soportar a ellos. ¿Cómo? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo debo soportar? ¿Cómo? Y esa es otra pregunta bastante difícil, ¿sí? ¿Cómo soportamos? Dice, debemos soportar. ¿Cómo soportamos qué cosa? Los trabajos. Si hemos aprendido a soportar y sufrir dificultades en nuestros trabajos, podemos soportar. Dice en 2 de Timoteo 2:3, tú pues, como buen soldado de Jesucristo, ¿qué dice? Soporta las aflicciones, ¿sí? Soporta. ¿Cómo debemos soportar? Como soportamos los trabajos. ¿Sí? No podemos aprender también a soportar a los hermanos cuando no nos agradan. Hay trabajos que no nos gustan. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué trabajo no te gusta a ti? A ver, ¿qué trabajo no te gusta a ti realizar? Tal vez tienes que lavar los platos y a veces no te gusta ese trabajo, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es obligación, porque no te queda de otra más y tienes que hacerlo, ¿sí? Así como enfrentas y soportas esos trabajos que son difíciles, así también necesitas, ¿qué cosa? Soportar a los demás. En segunda de Timoteo 2:3 dice, en segunda de Timoteo, capítulo 3 dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Si sufres dificultades en otras cosas, ¿cómo no poder soportar a las demás personas? En segundo lugar, ¿cómo debemos soportar? Primero decíamos, como nuestro trabajo, ¿verdad? Como nuestro trabajo. Segundo, ¿cómo qué? En las aflicciones, ¿sí? Como las aflicciones. Muchas veces nosotros soportamos las aflicciones. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20, habla de qué? De que tengamos una actitud correcta para soportar las aflicciones. Y así como soportamos las aflicciones, también tenemos que soportar a nuestros hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Y dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cómo debemos soportar? Como las aflicciones. ¿Y cómo debemos soportar? Como las pruebas. A veces pasamos como seres humanos diferentes pruebas y debemos soportar aquellas pruebas. Así también vamos a soportar a los hermanos, ¿sí? ¿Y qué dice más? Sin murmurar, sin murmurar, sin murmurar, sin murmurar, ¿verdad? Sin murmurar. ¿Y qué significa murmurar? Dice que en primer lugar es sin hablar entre dientes. ¿Has escuchado a las personas hablar entre dientes? Sin hablar por detrás, sin renegar, sin hablar mal de los demás, sin murmurar. ¿Cómo debes soportar? Sin murmurar, sin murmuraciones. Hablar entre dientes. Ay, pero si ya me gustaría darle, dice, no, no, hablar, no, sin hablar por detrás. Tienes que aprender a soportar. ¿Cómo más sin murmurar? Para ser irreprensibles, ¿sí? Y diré en Santiago 5:9 dice, sin quejarse. Entonces debemos aprender a soportar a los demás sin murmurar, sin quejarnos, debemos aprender a soportar, ¿sí? Lo que nos ayuda a soportar siempre será, ¿qué cosa? Examinar nuestra vida. Si tú examinas tu vida, te vas a dar cuenta que hay otros que también nos soportan. Si no puedo soportar a mis hermanos, es obvio que yo mismo estoy mal y tal vez tan insoportable como ellos. Y debemos entender eso. Ah, se dice, soy consecuente. Si alguien me soporta a mí, ¿qué sería la tarea? Yo también puedo soportar. Condeno a otros las cualidades negativas porque yo mismo poseo esas mismas cualidades.
Espero que la conducta de ellos sea mejor que la mía. Háganse siempre esas preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es la causa exacta de mi problema con este hermano, con mi amigo? ¿Por qué a veces no le soporto? ¿Por qué estoy enojado, disgustado con él? ¿Por qué no le soporto? Y eso es muy importante que tú hagas esa reflexión, esas preguntas, ¿sí? Así que tienes que siempre pensar, ¿qué me ayuda a soportar? ¿Cómo puedo soportar? Examina tu propia vida. ¿Eres consecuente? ¿Sí? Estimar al hermano como superior a ti. Perdonar para ser perdonado. La palabra que se usa en la Biblia en esto es longanimidad. La palabra es paciencia. Longanimidad va acompañado siempre de qué? De la paciencia. Esperar un tiempo. Bueno, voy a esperar en el tiempo de Dios, ¿sí? Que Dios me ayude a poder aceptar, a poder soportar a los demás. Y por último, algo muy importante. Debemos entender que esto es un acto voluntario. Aquí les hablo. Voluntario. ¿Qué significa? Debemos soportar y este soportar debe salir del corazón. Y para soportar necesito aprenderlo. No nacemos con esta virtud. Necesitamos aprender. ¿Qué más? Cada quien escoge lo que va a hacer con su vida. Cada quien escoge cómo va a soportar a su hermano. Así que el hermano con espíritu amargado o agrio ha escogido ese espíritu, ha escogido ese camino, ha escogido esa forma de vida. Escoger la benignidad podemos escoger. El espíritu amargado y odioso también puedes escoger. Y también podemos escoger el espíritu amable y benigno. Dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esforcémonos por perseverar en la unidad del espíritu, en ese vínculo de la paz. El vínculo de la paz hay que guardar, la unidad hay que guardarlo y es nuestra responsabilidad. Es un acto voluntario que debemos aprender, que debemos escoger y que debemos esforzarnos. Debemos aprender cada día. Debemos escoger la benignidad y debemos esforzarnos por cada día soportar a nuestros hermanos. El soportar es andar de la mano con nuestro Dios. Pablo dice así en lo que habíamos leído, Efesios 4:32, que habíamos estado diciendo, soportados unos a otros en amor, ¿sí? No ser insoportables, ¿sí? Así que tienes una gran tarea. Tienes que aprender a soportar a los demás. Aprender a soportar. Una gran tarea que tienes en tus manos. Sin más por el momento me despido, esperando que siempre te guardes en tu mente que debemos soportarnos unos a otros en amor. Recuerda que tienes dos fichas para trabajar, la ficha de trabajo y la ficha de actividad. Una vez que lo llenes o completes, envíanos por favor para pronto revisarlo. Que Dios te bendiga y que aprendamos juntos a soportar a los demás. Que Dios te bendiga.